Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Pero era como una turbina, es una turbina de un avión grande, no sé, y de buena primera en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo fue desastroso, los carros dando vueltas, los carros dándole vueltas en la calle, los techos cayéndose. Esto es una catástrofe muy grande, esto es una catástrofe que en 58 años que yo tengo jamás en mi vida he visto semejante cosa. Ha acabado, esto es un destrozo, peor que un ciclón, pero bueno, confiamos en la revolución. Se lo ha llevado todo. No tenemos televisor, no tenemos frigidaire, ni nada. Todas las tejas, ni colchón, ni nada, todo completo, abajo. We're going to announce sanctions against Petroleas de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA, as it's known by its Spanish acronym, the state-owned oil monopoly. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. We expect, and Secretary Mnuchin will go into this in more detail, that today's measure totals $7 billion in assets blocked today, plus over $11 billion in lost export proceeds over the next year. We also today call on the Venezuelan military and security forces to accept the peaceful, democratic, and constitutional transfer of power. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. ¿Es usted el responsable o que no dé la cara? ¿Es usted el responsable o que mande a John Bolton, a Mike Pompeo, a Mike Pence? ¿Es usted? ¿Tendrá las manos llenas de sangre usted si llevan a Venezuela a una violencia parcial o generalizada?
y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Es usted el responsable que no dé la cara. Ministros, ministras, vicepresidente. Estoy listo una vez más para en Venezuela, en Trinidad y Tobago o donde sea, iniciar una ronda de conversaciones, diálogos, negociaciones con toda la oposición venezolana, donde quieran, cuando quieran y como quieran. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Not that way. Not that way, Donald Trump. ¿Intervencionismo en Venezuela? No. Not that way, Donald Trump. En Estados Unidos, 5 policías han resultado heridos en un tiroteo durante una operación de narcotráfico en la ciudad de Houston. Los agentes se encontraban registrando un edificio cuando fueron tiroteados. 2 sospechosos fueron abatidos. Los policías fueron trasladados a un hospital. 3 de ellos se encuentran estables y 2 en estado crítico. Un equipo de las fuerzas especiales se encargó de asegurar el edificio en el que tuvo lugar el intercambio de disparos. Las autoridades declararon la zona como escena de crimen y exigieron que nadie se acercase al lugar mientras se investiga el caso. Cámaras de vigilancia muestran la forma de operar de una banda dedicada al robo a casa-habitación en Coyoacán. En las imágenes se observa a un grupo de hombres en una camioneta frente a la puerta principal del domicilio a hurtar. Uno de los ladrones fuerza la entrada logrando abrir un espacio. Después, uno de sus cómplices ingresa al hogar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya identificó este modus operandi, en el que los ladrones atraviesan vehículos para pasar desapercibidos. Pero ahí no han entrado. Ya están adentro, ya se metió. ¿Adentro de la casa? Uh-huh. ¿No podemos poner zoom a esa? Ahí lo está tomando. Ahí está ya. Ahí entró el otro. Ahí va otro. Ya abrieron la puerta, tal cual. Del periodista Nino Canún. Muchos lo recordarán por su programa en los 90s. ¿Y usted qué opina? Ahí habló sobre las elecciones del 2006. Dijo que tuvo un encuentro en Los Pinos con algunos dueños de medios de comunicación, con el presidente Fox, con el presidente del INE, y que le estaban pidiendo ayuda para favorecer a Felipe Calderón. Soy Nino Canún, gracias a usted regreso a los medios de comunicación. En el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú, Nino, vas... Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias. Se ven muy traviesos, yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Parecía que estaba yo vetado, pero
Ahora se me abrieron las puertas y yo estoy muy agradecido al presidente de la República y muchas gracias, señor. Bueno. Gracias a usted. No. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sede. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy martes 29 de enero de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles Qualito Nalí, buongiorno, good morning, Baret, andubra et ubra. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Y bueno, pues descarta AMLO actuar. El presidente afirmó que no dará orden de usar la fuerza pública para quitar los bloqueos de la CENTE. Mantiene en vías férreas de Michoacán. También dice Loaesa, muestra las cabañas de Fox y de Felipe Calderón Hinojosa. En la segunda parte de su visita a Los Pinos, la escritora Guadalupe Loaesa descubre una cabaña presidencial y rinde homenaje a Vasconcelos también. Hunde Enrique Peña Nieto a México en corrupción. En sexenio de Peña Nieto, el país cayó 33 lugares en el ranking de combate a la corrupción, a pesar del lugar 105 en 2012 al 138 en 2018. También sorprenden pérdidas en Afores. Minusvalías de Afores en 2018 afectaron ahorro de trabajadores, sobre todo de menores de 36 años. Banamex e Invercap, las que más perdieron. Y burlan plan anti-huachicol. El 75% de robos de gasolina registrados en el actual gobierno se lleva a cabo cuando la operación en los ductos está suspendida, según Pemex. También afectan obras de LIS de la línea 12 a 160 familias. También roban autopartes, un ladrón sin piernas, y queda templo dañado en eterna espera. Se le fuga a Pemex también el gas. Dice, bueno, pues ¿para qué sirven los párrocos, no? Si no están arreglando y no tienen pues los recursos para restaurar su propia casa. Esto se tiene que hacer cargo la arquidiócesis y también pues los seminarios, en caso de que estén dentro de los seminarios. La feligresía les apoya y siempre les ha apoyado, pero pues aquí nada más piensen que el papá gobierno tiene que hacer las cosas. Guadalupe Loaesa en Los Pinos, y suben olas y vientos en la península. También despiden multitudes a Kindinskain y regresa al 10 a las canchas también. Todos, dice, por una moda más verde. También realmente triunfan los colores del año. Esa es la pregunta. E indagan a funcionarios por abuso. Dice de Toledo, funcionarios de PGJ están acusados de fabricar pruebas contra exlegislador que denunció persecución política por parte de Mauricio Toledo. También dice la reforma de Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo propondrá una reforma a la ley orgánica del Congreso con la que perderán poder los acuerdos de la Juicopo. Y concentran asesinatos en Iztapalapa y Gustavo Amadero. De 3.705 asesinatos registrados en 3 años en la Ciudad de México, 762 ocurrieron en Iztapalapa, 653 en la Gustavo Amadero y 309 en Cuauhtémoc. Son las delegaciones alcaldías, después le sigue Coyoacán y Tlalpan. Deja CENTE pérdidas por 14,000 millones. Bloqueos de CENTE a vías del tren en Michoacán ha dejado pérdidas por 14 millones de pesos y 2.2 millones de toneladas en insumos varados, dijo Concamín, dice, y después le sigue Xochimilco.
Triangula Pemex, también compra opaca de pipas. Pemex usa esquema poco transparente para la compra de 671 pipas que se usarán para transporte de gasolina y cuyo costo total será de 92 millones de pesos. También retan al Tren Maya rezago en estados. Por disparidad de infraestructura turística en península de Yucatán, el Tren Maya tendrá dificultad para distribuir a turistas, según un experto. Pide UNICEF $70 millones para Venezuela. También la UNICEF solicitó a comunidad internacional $70 millones para asistir a niños afectados por la crisis venezolana, así como otras naciones. Y van lento, dice, los vehículos verdes. En 2018, venta de autos eléctricos en México fue solo de 1.2% de todos los tipos de vehículos ligeros. Expertos señalan que no son rentables. También algo que están comentando es cómo los carga usted, ¿no? Por ejemplo, ponía el caso, creo que una youtuber, no recuerdo en dónde lo leí, lo vi, si en Twitter, en YouTube, pero hablaban sobre este caso, en que dice, si usted compra su carro híbrido y quiere conectarlo, pues tiene que tener primero un garage donde conectarlo. Pero si usted vive en un departamento, no sé, en el 5º piso, pues cómo lo va a conectar, ¿no? Y entonces estas son de algunas de las razones por las cuales no son muy viables. Y dice, fe a la carta a los santos de la Ciudad de México. Déjenme decirles que la Santa Muerte no es santa, es una advocación, no pudiéramos decir que pagana, pero sí no es una vocación católica, devocación católica. Y esto de la Santa Muerte no es un santo, ¿eh? Los santos se tienen que, desgraciadamente también San Juditas sí es santo, pero ya está muy popularizado y le va a pasar un poquito lo de, todavía no sucede esto, lo de Martín Caballero, ¿no? Que lo utilizaban para limpias y cosas así como fetiches y vudús y cosas raras, ¿no? La Santa Muerte no es un santo, es una advocación lamentablemente de los narcotraficantes, para que no se mezcle y no se confunda la gente en estos medios de comunicación que desinforman, como un poquito a veces Reforma. En este caso lo está desinformando con este título, La fe a la carta, los santos de la Ciudad de México, ¿no? Si los capitalinos rinden culto a sus propios santos, de hecho no tendría ni siquiera que figurar la Santa Muerte aquí, ¿no? Una cosa es San Juditas, que ahí sí, mis respetos para toda la gente que acude y que tiene esta advocación, esta fe por este santo. Y otra cosa es la Santa Muerte, ¿no? Una cosa decían los padres, y los padres católicos se lo van a decir, es una muerte santa, y otra cosa es la Santa Muerte. La Santa Muerte es usada desgraciadamente para pedir apoyo para hacer delincuentes, para asesinar también, la protección, y nada que tenga que ver con esto yo creo que Dios lo aprobaría, ¿no? Igual que el niño huachicol y el niño, todo esto son desviaciones de la fe, porque realmente quien vive y quien sabe de la fe católica sabe que esto no es de los católicos ni es de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues hay que poner como claro, también sé que tienen fe y que así les enseñan a creer a todas estas personas, pero vale la pena hacer estudios sobre esto, ¿no? Chomsky y por ahí algunos otros grandes estudiosos de la comunicación de masas, igual psicólogos, psicoanalistas, Jung, Freud, han hablado sobre el tótem, el tabú, sobre todo este tipo de manifestaciones, el pensamiento mágico religioso, ¿no? Por ejemplo, dice cómo aplicar técnicas de Marie Kondo. También los trapos del Chapo, fase 1 del juicio, y van lento los vehículos verdes, también aguarda rescate, joya patrimonial. El templo de Nuestra Señora de los Ángeles en La Guerrero permanece sin intervenir y acumula deterioros hace 16 meses del sismo del 19 de septiembre. Aquí esta gente ha apoyado muchísimo esta parroquia de la Señora de los Ángeles. En el 85 fue la parroquia del San Martín San Martín de Porres, que está ahí igual en Guerrero, más adelante. Pero
Ahí el padre se puso las pilas, hizo kermés y la gente apoyó con un recuerdo, no mal recuerdo, que fue un metro de construcción de la iglesia después de que se cayó el techo ese 19 de septiembre de 1985. Espero que este padre lo vuelva a hacer. La gente de ahí es muy dadivosa y en verdad, aunque parece ser que son de los más humildes, de los más pobres, los más necesitados, esa gente es la que más responde, ¿no? Es la que más responde, en verdad. Y a veces digo, no se les tiene miedo a ellos, sino a otros tipos de rateros, ¿no? AMLO y las importaciones, dice, a pesar de que AMLO busca que empresas permisionarias aumenten la importación de gasolina, Pemex perdería ingresos generados por este concepto. También limitarán depósitos a menores de edad. Cuentan que abrirán jóvenes para recibir salarios y programas solicitados. Estarán limitadas en monto y número de operaciones según iniciativa. También reabre frontera de Gaza y Egipto. El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto fue reabierto, dice el día de ayer, solo de manera temporal y hasta el próximo jueves. Histórico esto. También el DJ que anima a Barack Obama, el DJ Adam 12, quien visitará México, es el favorito del expresidente de Estados Unidos, a quien ameniza su cumpleaños y los eventos de su familia. Imagínense qué honor, ¿no? Y denuncia Rusia el golpe de Estados Unidos a Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia denunció que Estados Unidos y sus aliados buscan abiertamente el derrocamiento de Nicolás Maduro. También hay que ver, ¿no? Hay que empezar a gestar, ya se está gestando desde ayer, hay muchos videos en las redes sociales y ya dicen que renunció Maduro. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, porque dicen que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Ya están gestando, ya se están dejando ver sus planes malévolos, ¿no? A través de comentarios desafortunados. Entonces todo este tipo de situaciones pues hay que empezarlas a comentar. Dice, el balón ya no rodará más. Dice, el balón dejó de rodar para Gisela de la forma más trágica. La niña de 11 años soñaba con convertirse en futbolista, pero fue asesinada. Y también dice, ¿a quién le van? Dice, ahora vamos rumbo al Supertazón número 53. También se está gestando los secretos del Chapo en este juicio. Y dice, 10 libros para ampliar tu biblioteca, que bueno, pues no son tanto, ya más bien son parte de la biblioteca. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. También de Shock of the, dice, Anthropocène, de Christophe Ponneut. Y uno que sí es para ampliar la biblioteca es este de Alfred Hitchcock, de Guillermo del Toro, que se los recomiendo, está extraordinario. Les estoy haciendo alguna reseña por ahí. Y dice, elemento para perros con insectos, qué terrible. Dice, y repasa la trayectoria de Maluma. Eso es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice la prensa. Policías municipales ejecutados por sicarios mientras comían tamales. En los momentos dicen que estos dos policías municipales ingerían los tamales, observaron que varios sujetos llegaron a bordo de un vehículo tipo Versa y también detuvieron su marcha. También sepultan a Gisela al grito de castigo para el culpable luego de 9 penosos días de su búsqueda. La encontraron muerta. Y matan a 4 hombres a tiros en Pénjamo. Dice, 2 personas que iban pasando resultaron también heridas. Dice, así reaccionó el Chapo al conocer al actor que lo interpretará en la serie de Narcos. Y Bubi está de vuelta en Toy Story. También se desploma un techo de un salón mientras se realizaban unos 15 años. Y equivocación de alcaldesa de Reynosa causa risas. También a tubazos rescató a sus amigos de patrulla de la SC. Y lo acusan de daños a la patrulla. También se cuelga en las escaleras del edificio donde vivía. Ahora los suicidios están de moda. Y emboscan a 2 y le disparan más de 250 balazos. También detectan con cámaras modus operandi de asaltantes. Ayer se me pasó ponerles este video. De repente cuando vi dije, ay, creo que no lo puse. Y el video del asalto, que se los pongo hoy sin falta, dice, desabasto de gasolina no generó aumento en precios, dice Profeco, y la alcaldía de Venustiano Carranza instalará sistema de captación de agua.
Eso lo deben que hacer en varios. También Demi Lovato celebra ya 6 meses de sobriedad. Felicidades, felicidades, es por el camino donde tienen que ir, evitando las adicciones, no promoviéndolas. Y regresa Margot Robbie como Harley Quinn. También dice el Barullo Marioni al rescate de Pumas. Y Ajo y Agua, también la tabla general de la jornada 4 de la Liga MX. Esto del ajo es buenísimo para la artritis, para desintoxicarse. Y bueno, estalla ducto de Pemex en San Agustín, Tlaxiaca, y dicen por ahí para evitar. Estaba viendo algunas películas, saben que me encantan las películas sobre todo de hombres lobos y vampiros. Entonces estos películas, estaba viendo uno muy interesante de Drácula, una muy antigua que no es nada comercial, en donde ponen ahí sus ajos para alejar a los vampiros. Y bueno, sería bueno. Tiroteo en Houston, Texas, deja un muerto al atacante y a 5 policías heridos. Ya saben que a veces esos comentarios son de risa, pero bueno. Y se piden ahora al Santo Niño Huachicolero, es lo que les comento, ¿no? O sea, este tipo de irreverencias a veces son modas, a veces son situaciones, ¿no? Lo que criticaban no es tanto el que acojan la fe, el que le pidan a Dios, pero el que hay que pedir es como decir esto, ¿no? De que pedir para que les vaya bien en el trabajo. Pero ¿cuál es tu trabajo? Robar, sí, pero el trabajo no es bueno, que es robar, ¿no? La actitud es lo que debería de cambiar. No está mal que pidamos para que nos vaya bien en el trabajo, siempre y cuando el trabajo sea honesto, ¿no? Esto es lo que se argumenta, y es aquí donde no se tienen ellos o no tienen ellos los principios o los límites claros, y ni saben lo que es el bien y es el mal, que es lo que sucede en mucha gente que es psicópata. No sabe lo que es el bien y no sabe lo que es el mal, son poco prudentes a veces, ¿no? Entonces en esta situación, bueno, pues algunas personas a veces se ha visto que es por alguna situación orgánica que no pueden distinguir entre eso, y es cuando dicen los psicólogos que no tienen como un cambio, y nunca va a haber un cambio ni una conversión, que es lo que se espera y lo que maneja el discurso religioso. Por eso a veces no funciona, ¿no? Este discurso, no porque no sea viable, tengan alguna falla como tal, como así lo ha manejado la psiquiatría y la psicología, sino porque tienen un cerebro diferente y procesan las cosas de diferente forma, ¿no? Y bueno, pues hoy nos dice la jornada, hoy nos informa que Estados Unidos congela $7,000 millones a la estatal Petróleos de Venezuela. Serán bloqueados además $11,000 millones en ingresos estimados por exportaciones, dice Bolton. Guaidó permitirá que la iniciativa privada explote crudo y gas en su país, dice Standard & Poor's. Y bueno, pues por eso quieren destituir a Maduro, ¿no? Ya es más claro. Maduro defiende el petróleo de Venezuela, Guaidó está permitiendo que la invasión extranjera, Estados Unidos, que va por ese es el pleito, Rusia quiere el petróleo de Venezuela, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, y por eso quieren destituir a Maduro, más claro que en el agua, ¿no? La ilusión de escalar en su posición social, económica, laboral, permítame aconsejarle que es un poco, bueno, quedaron muy acorde estas palabras que surgieron por aquí. Dices para escalar en esta posición social, ¿no? Así están utilizando a Venezuela, los países, las potencias, para escalar, ¿no? Tener crudo y tener petróleo. Y bueno, Guaidó permitirá que la iniciativa privada explote crudo y gas en su país. Uruguay negocia con la Unión Europea reunión para buscar salida al conflicto. Esto del huachicoleo no es exclusivo en México, tendrán que verlo en Venezuela, tendrán que verlo también en Arabia Saudita, en todos estos países que se produce y se explota el crudo, el petróleo. Y bueno, también lamentablemente nada más es para explotación a través de estos convenios y para beneficiar a estos países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, no para beneficiar a los países de origen y a los países productores, los que son dueños del petróleo, ¿no? Eso tendría que cambiar, tendría que empezar a generarse las reglas y las leyes pertinentes, que si es su producto, esta parte de su bien material y su bien natural, tendrían que ser explotados y beneficiados los países. Es la riqueza propia del país, no explotado ni aprovechado por algunos rivales, ¿no? Que no son
beneficiarios o que no van a beneficiar al propio país. Dice, Uruguay negocia con la Unión Europea reunión para buscar salida al conflicto. Imagínense, Uruguay va a negociar una situación que le corresponde a Venezuela, pues que estamos como locos, ¿no? Maduro será culpa de Donald Trump si hay sangre derramada. También señala que son ilegales las sanciones y se dice dispuesto a negociar hasta con el diablo. Dice, está medio raro esto. Y John Bolton, titular de Seguridad Nacional estadounidense, decía el Papa Francisco, dice, con el diablo no se negocia. Y dice, acompañado de Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, anuncia en Washington las nuevas y drásticas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las medidas buscan respaldar al líder opositor Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoció como presidente legítimo del Venezuela. Y dice también, o sea, Jesús le dijo al demonio, dice, aléjate de mí, Satanás, y que quien negocia con el diablo es el diablo mismo, ¿no? Expertos desató Washington, dice, tremenda lucha geopolítica en América Latina. La designación de Abrams hace evidente la abierta injerencia. También en total existen 1,000 millones de pesos para el pago a maestros. Ya no hay motivos para el bloqueo en Michoacán. Eso es una situación en que ya no hay motivo. No sé por qué ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí el gobernador Aureoles no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Pero también aquí los maestros también tienen que ser muy coherentes en que si ya les están pagando el gobierno y Aureoles está aceptando este dinero, ellos no sé por qué están bloqueando, ¿no? Dice, ya no hay motivos para el bloqueo en Michoacán, dice Andrés Manuel López Obrador. La gente debe tener conciencia de que su demanda ya fue atendida. No voy a dar la orden de reprimir, la opinión pública será mi fuerza y mantener la intransigencia solo debilitará a esta organización. Quien no muestra voluntad es el gobernador, afirma la coordinadora. También Aureoles, los fondos, dice, no se aplicarán solo a profesores. Informa que se presentó recurso para que la Corte resuelva el tema magisterial. Esto aquí sí está mal, Aureoles. Si está destinándolo a los maestros, tiene que ser a los maestros. Para eso es el dinero. Lamentablemente llega el dinero y empiezan a pagar sus deudas, ¿no? Aquí sí. Y Andrés Manuel López Obrador, el equipo de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de que ese recurso llegue íntegro a los maestros. Si no, vamos a caer en el mismo rollo de la corrupción, de la fuga de recursos y desvío de recursos. Y aquí Aureoles sí, si es para la gente, tiene que ser para la gente, y ahí sí tendría que revisarse, ¿no? Lo retuiteo para que usted esté consciente de esto y lo señalamos a través de la escritura, porque luego se roban las palabras. Dice, las palabras se las lleva el viento, no se las lleva el viento. Hacen eco también aquí en nosotros, en ustedes también ahí en su casita, nada más que algunos vivales también se las agarran. Y bueno, Aureoles, los fondos no se aplicarán, digo, bueno, mientras den el ¿cómo se llama? El crédito, digamos, se dijo aquí, ¿no? No hay ningún problema, pero algunos no lo dan, ¿no? Los fondos no se aplicarán solo a profesores. Informa que presentó recurso para que la Corte resuelva el tema magisterial y también pide a López Obrador reunión, no mensajes. Esto lo comento porque más bien son algunos grupos, no todos, de algunos nos hacen realmente un favor, nos apoyan mucho cuando le dan un retweet, comentan y comparten lo que les comentamos, y eso nos da muchísimo gusto, como fue por ejemplo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde estamos haciendo historia. Esa frase netamente quedó con ellos. Eso es un honor realmente, como dicen. En este sentido, hay otros que nada más lo hacen por fastidiar, y a ellos me refiero, ¿no? Que nada más están ahí a ver qué cazan y lo hacen nada más por fastidiar. México aumentará 16 veces la importación del petróleo ligero. También se adquirirán 93,000 barriles al día, revelan informes oficiales. Si no se registra inversiones, la dependencia será mayor, dice un especialista, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros les damos crédito a cada uno de los diarios, La Prensa, Reforma, La Jornada, Excelsior, ¿no? Por ejemplo, 24 horas. A cada uno les damos el crédito porque creo que están trabajando, arriesgan también su vida, y creo que vale la pena que muchos de nuestros compañeros sean reconocidos. Lo mismo pedimos para que se respete nuestro trabajo, ¿no? Aquí no importa si son youtubers, aquí no importa si son blogueros, aquí no importa si somos periodistas como cual independientes, ¿no? Entonces, en este sentido también se está pidiendo este respeto, no que sea unos contra otros, ¿no?
Dice, si no se realizan inversiones, la dependencia será mayor, dice un especialista. Crece el déficit comercial por la compra de productos derivados del crudo. Y Hacienda anuncia medidas para aliviar de la carga fiscal a Pemex. También provoca tornado en Cuba, 4 muertos y 195 heridos. Vemos imágenes bastante catastróficas. Vemos un coche totalmente volteado, vemos casas derribadas, postes de luz también tronados ahí, tirados y chuecos. Y bueno, vaya que la gente está impresionada. Esto en Cuba, y recurrirá a mercados nacionales e internacionales. Buscarán que la Comisión Federal de Electricidad financiamiento de 1.900 millones para cubrir deuda. También enfrenta la firma vencimientos por 7.900 millones. Priorizará que los pasivos sean en moneda nacional. También se estima que el 5% de sus débitos está en divisas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, pues hoy Excelsior nos informa, dice, paciencia, vamos a resolver poco a poco los problemas del país. Esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente solicitó paciencia a los mexicanos para cumplir lo ofrecido durante la campaña presidencial. También el presidente López Obrador afirma que el gobierno no va a ceder ni reprimir al pueblo y cada quien se va a hacer responsable de sus actos. También maestros señalan, dice, enseñarán inglés sin saber hablarlo, lo dice la SEP. Dice, ¿qué opinas de este nuevo método? Los maestros podrán enseñar el idioma inglés sin conocerlos, apoyados simplemente en una plataforma, anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues lograron dar con los responsables gracias a un video. Benditas redes sociales, reconocen a un ladrón en Facebook. También vemos que Excelsior nos informa, dice, ¿consideras que son medidas extremas? Dice, con reformas al artículo 19, víctimas de Tlahuelilpan deberían estar, dice, dice, la diputada Dulce María Saudí Riancho explicó que de aprobarse la prisión oficiosa por robo de combustible, dice, deberían de estar en prisión estas las víctimas, ¿no? Pues hay que ver quién realmente estaba robando y quién realmente solamente fue por curiosidad, ¿no? Se realizó la detención de 10 de sus tripulantes con sus respectivos capitanes de navío. También el calor, dice, afecta a los animales, nos lo dice Excelsior. Y bueno, pues también tenemos que hoy nos informa, dice, se espera que las autoridades realicen el trabajo correspondiente con respecto a estos malandrines, dicen. Dice, esta mujer se llevó al pequeño Iker, engañó a la mamá y se lo quitó, alerta Amber, el pequeño tiene que regresar con su familia. Y exhibe Cener a gasolineras que vendían huachicol desde 2016. También aproximadamente 12,000 migrantes han solicitado la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Y se registra nueva explosión en ducto de Pemex en la carretera México-Laredo. No hay reporte de personas lesionadas. También aseguran que el golf merece respaldo. Esto también, ¿no? La natación, también el básquetbol en México, el voleibol. Ojalá que Andrés Manuel López Obrador no nada más dedique tanto esfuerzo en el béisbol, sino tantos, el tenis, por ejemplo, ¿no? Son deportes en México, la equitación, el taekwondo, que son poco valorados. No es fútbol, no hay presupuesto, ¿no? La instalación de un inmovilizador a su vehículo provocó su enojo. Un chofer encañona a un trabajador de parquímetros. También dice, hasta el momento no han confirmado personas lesionadas o fallecidas por la explosión que se dio en el ducto en Hidalgo. Y también dice, Ed Sheeran lanza su propia línea de guitarras acústicas. Este grupo también padrísimo, tiene una canción preciosa. Y bueno,
Detienen a hombre por agredir con un tubo a policías en la Gustavo Amadero. También Donald Trump rendirá su informe del gobierno el próximo 5 de febrero. Y medidas amigables para el medio ambiente prohíben en Tlalnepantla dar bolsas y popotes de plástico. Vecinos captan momentos posteriores al tiroteo de Houston. El tiroteo dejó un saldo de 5 oficiales heridos y 2 personas fallecidas. Esto es lo que nos dice Excelsior. También reiteran el compromiso del gobierno federal de combatir la discriminación en todas sus formas. Grupos discriminados en el centro de las policías públicas. Policías se enfrentan con civiles en Neza. Se desconoce si hubo detenidos por estos hechos delictivos. Y aseguran 2 buques repletos de huachicol en Tabasco. Elementos de Marina y de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron 850,000 litros de hidrocarburos de 2 buques. Esto se realizó la detención de 10 de sus tripulantes con sus respectivos capitanes de navío. Y bueno, pues ayer se comentó en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador precisamente esto, ¿no? Y se ha salido que todo esto, aquí se tiene que poner las pilas Secretaría de Marina, si no los van a llamar a cuentas, que el robo, uno de los mayores robos de huachicol se da a través del mar, ¿no? Estaba comentando una periodista el día de ayer. También ayer fue tendencia Nino Canún, y déjenme comentarles que ayer pues agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador pues que él acabó con su veto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador acabó con su veto, y bueno, impresionante porque ayer mucha gente lo aplaudió, ayer mucha gente lo abuchó, y bueno, ayer dijeron que bárbaro, ¿no? Le faltó como concretar, como que ya tenía un ratito de no estar en las conferencias, ser más concreto la pregunta directa, a pesar de que, o el comentario directo. Esto ya se ha dado un poquito a el protagonismo de algunos periodistas, en donde nada más tienen que comentarlo, pero está bien, están abriéndose al diálogo, y esto está indicando que el presidente Andrés Manuel López Obrador está permitiendo expresarle a todos los presentes ahí lo que están sintiendo. Hubo también un comentario en donde comentó, ya se les había hecho llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, o se les ha hecho llegar de muchas formas, la situación de los periodistas, de periodistas amenazados o que han sido pues de alguna forma golpeados en su libertad de expresión, ¿no? Entre ellos tenemos el caso de el señor Serrano de Sin Censura, también lo hemos visto. Tenemos varios casos que ya se han comentado. Ayer lo resaltó esta periodista, y él dijo que no estaba en conocimiento de esto. Yo no puedo creer que Andrés Manuel, ahí sí le falló a Andrés Manuel López Obrador, diga que no está en conocimiento de esto, cuando este es un tema del día a día, ¿no? La seguridad de los periodistas, ojalá que ponga énfasis en esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y proponga en su agenda de conferencias hablar sobre la seguridad de periodistas. Ojalá que nos invite para platicar sobre esto, porque en verdad hay muchas cosas de las cuales se tiene que hablar, puesto que muchos de los que atentan contra la seguridad de los mismos periodistas, sobre todo youtubers, como en este caso de Sin Censura, y se lo comento al señor Serrano tal cual, pueden ser gente que también está en los medios de comunicación. Mucho espionaje viene de gente de los medios de comunicación, como lo han hecho con nosotros La Jornada, como lo ha hecho con nosotros Imer también, ¿no? Y por ahí algunos otros, algunos de TV Azteca, ¿no? Que ya lo hemos comentado, esposos de esta persona, Alfredo Raimundo Torres, ¿no? Torres Raimundo, creo que es camarógrafo de TV Azteca, que también a veces se hackean nuestros correos, y hemos visto algunas intervenciones, ¿no? Que no tienen ni motivo ni justificación, y no dudo, le paso el tip al señor Serrano, que investigue también
si algunas disque compañeros de medios de comunicación no están metidos ahí, lo hacen por sabotear el trabajo, ¿no? Cuando ellos están pegando o estamos pegando ya es lo mismo, también se lo hicieron a Alex Bachman. Cuando empezamos a hacer tendencia, empezamos a dar a conocer o hacer nuestro trabajo como se debiera hacer, compartirles a ustedes los eventos que son, porque muchos de ellos los censuran o no los dan o se van a cuestiones políticas, ¿no? Hay gente que está trabajando y está haciendo eventos constantemente, alcaldes en su momento fueron delegados, embajadores, por ejemplo, ¿no? Gente que está en algunas dependencias como incluso Sedatu, lo vamos a comentar tal cual. Y cuando se empieza a sacar el trabajo que ellos están haciendo, algunos funcionarios públicos, eso no les conviene a los medios. Algunos medios ya están muy viciados también, y cuando salimos nosotros como medios alternos, como otra opción, y la gente nos busca, empiezan con este saboteo, con amenazas, y muchas vienen de parte de los mismos medios de comunicación, ¿no? Nosotros tuvimos el caso de que un día nos chocaron, lo voy a comentar tal cual, y nos comentaron después del choque, que aparentemente era un accidente, dijeron que por no querer hablar con Irma Leal Velasco de Imer, ¿no? Cuando ni siquiera ella estaba presente en ese evento, ni siquiera se ha visto a esta persona, ni se tiene comunicación con esta persona, y quien fue una persona de la jornada. Esto lo comentamos y lo sacamos a la luz, para que en verdad empiecen a pensar y el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a ver cuál es la seguridad de los periodistas, realmente cuáles son los pseudoperiodistas, porque aquí hay pseudoperiodistas hasta en medios como Excelsior o en medios como La Jornada, ¿no? También hay situaciones que se han comentado, esto lo ha dicho INACIP, documentado en alguna conferencia, que incluso, por ejemplo, el Universal se llega a prestar con conocimiento o no, pero llegan a hacer hasta negociaciones de secuestros ahí, en las secciones de segunda mano o en las secciones de algunas otras, ¿no? Este tipo de situaciones se tiene que empezar a hablar y se tiene que empezar a ver por qué está sucediendo esto, ¿no? La Serie del Caribe de béisbol correspondiente a este año se celebrará en Panamá. También Maduro dice que Estados Unidos robó la Serie del Caribe a Venezuela. Y las noticias dice sobre la estrategia de lectura con Nacho Lozano, dice Paula Tinoco. Esto es lo que se va a comentar sobre todo lo que es la lectura. Esta estrategia de lectura, que bueno, se ha dejado por ahí. Dice, huye en bici tras asaltar a un joven, lo detienen en calles pues más adelante. Y también ayer, Protección Civil no reportó daños por un sismo de 5.8, ayer hubo uno de 5.1 y también estaba en 5.8, lo ajustaron a 5.1 en el sismo de Oaxaca. Hay que tener cuidado. También están comentando esto en redes sociales, que están manipulando ya todo lo que es el Servicio Sismológico Nacional. Tiembla y ya no dan ya la notificación en tiempo y forma. Y bueno, el titular de la SEP reiteró que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no cumplió con su misión. Será su obligación abrogar la fallida reforma educativa. También el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no cumplió con su cometido. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice aquí hay un hombre detenido que fue puesto a disposición por las autoridades. Le localizaron más de $500,000 en cateo a su domicilio en el Estado de México. También había emplayadoras, calculadoras, equipos de telefonía móvil. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en este día. Hoy el termómetro está en amarillo. El Frente Frío número 32 nos traerá masa de aire frío asociada, evento del norte con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en costas de Tampico y de 85 en Veracruz. También el Valle de México se registra sin potencial de tormentas en las próximas horas. Y bueno, pues también tendremos que hay condiciones dinámicas y térmicas para una posible tormenta invernal, para la creación. Hay tiempos, en cuanto al tiempo severo, no hay registro de potencial de tormentas en las próximas 3 horas en todo el país.
Menores, van a haber temperaturas menores a menos 5 grados centígrados en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados centígrados en sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí, de 0 a 5 grados centígrados en sierras de Jalisco. También en Guanajuato, en Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Y bueno, sí, tenemos que también hay bancos de niebla con lloviznas en zonas serranas del oriente y sur de México. Vamos a tener también que el clima en la Ciudad de México hoy tenemos una temperatura y sensación térmica al mismo tiempo de 10 grados centígrados. Vamos a tener cielo despejado, luna menguante iluminada en un 31.21%, cielos despejados en las próximas horas. También tenemos una temperatura máxima para el día de hoy, martes, de 23 grados centígrados, una mínima de 6 grados centígrados. Vamos a tener ráfagas de viento de 19 a 43 grados centígrados. También tenemos que el día de mañana, miércoles, tendremos una temperatura de 24 grados centígrados. Bajará muchísimo más la temperatura mínima a 4 grados centígrados. Para Monterrey tenemos 17 grados centígrados, una mínima de 4 grados centígrados. Mexicali tenemos 26 grados centígrados. 14 grados centígrados como mínima. Va a estar mucho más agradable el cielo en Mexicali. Monterrey y Mexicali tenemos intervalos de cielos nubosos con cielo soleado, y bueno, en la Ciudad de México habrá cielo soleado. A pesar de que está mucho más frío el clima en la Ciudad de México, va a haber cielo soleado. Y bueno, pues hoy City Banamex nos informa las finanzas. Hoy tenemos que el dólar se compra en 18 pesos con 50 centavos, está a la venta en 19 pesos con 35 centavos. El euro se compra en 21 pesos con 72 centavos, estará a la venta en 21 pesos con 73 centavos, está muy a la par el euro. El dólar tiene una diferencia de 50 centavos. Tiene una diferencia de 50 centavos aquí el dólar. Y vamos a ver qué nos dice el Dow Jones. Y bueno, en Nueva York señala que el Dow Jones está a la baja en 208.98 puntos, que corresponde a 0.84%. Y bueno, pues esto es lo que nos dicen las finanzas y el clima el día de hoy. Hoy nada más me queda decirle que la calidad del aire en Aguascalientes es regular, en Mexicali regular y buena en Chihuahua. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Y bueno, vemos aquí una terrible foto, otra foto roja, dice uno. Vemos fuego, dice, estalla otra forma clandestina en Hidalgo. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que había mucho fuego, iba a haber mucho fuego en este año? Esto nosotros lo estábamos atribuyendo a las erupciones. También que iba a haber desastres naturales a través de la lluvia, del viento, un poco el frío y muchos incendios, ¿no? Bueno, pues se está cumpliendo, y vaya de qué forma, a principios de año. Y lamentablemente, porque no quisiéramos, que a veces quisiéramos que pasara nada más de una situación de entretenimiento, de echar a volar nuestra imaginación, que esto sí se los he dicho así mucho, no por desinformarnos, sino para jugar un ratito esta parte. Pero bueno, esto les dije, la luna estaba roja, el sol estaba que ardía antes en el equinoccio de invierno. Y bueno, vemos estas imágenes ardientes en este diario 24 horas. Ofrecen diálogo y más dinero a las gentes y levanta el bloqueo. También ignoran austeridad en el Congreso local. Se sienten seguros con estaciones de policía. También vira conflicto en Venezuela hacia el petróleo. Estados Unidos y Guaidó cierran la pinza. Y bueno, pues sí hay que señalar que Maduro está defendiendo el petróleo de Venezuela, y que bueno, aquí Guaidó se ve que quiere hacer
que llegue el capitalismo, y no exactamente el capitalismo, porque está mal usado esta medida de hablar del capitalismo, ¿no? Sino más bien quieren vender su patrimonio. Y tienda de la NFL, gran atractivo en la semana del Super Bowl número 53 en Atlanta. Yo creo que esto sí hay que hacer énfasis. Cuando un presidente va a ver por la situación del país, no va a vender los recursos naturales como lo están haciendo. Están diciendo que Andrés Manuel López Obrador le va a quitar una playa que compró Felipe Calderón. Y también por ahí, que según la va a comprar y la va a vender, no tiene por qué vender Andrés Manuel López Obrador. Los litorales no se venden. Todo lo que es la costa tenemos cierto límite de terreno que es invendible. También tenemos nuestro país. Una cosa es la propiedad privada, que una persona venga y compre su casa, que es diferente, y otra cosa es que hagan negocio con el país, con tierras que incluso no son de ellos, ¿no? Hay cosas que son, por ejemplo, selva, que son bosques, y agarran y los venden. Los han vendido a los chinos, los han vendido a los japoneses, los han vendido a los alemanes. Cancún, las playas de Cancún no son de México, no son ni siquiera empresarios mexicanos, ¿no? Y por eso digo que se tiene que hacer una ley en donde no se venda la tierra mexicana, y sobre todo esos lugares turísticos, a nadie que no sea mexicano. Eso sí tendría que regresar. Yo sí estoy a prueba de esto, y no porque no los extranjeros tengan derecho a vivir aquí o hacerse de un dinero. A veces vienen exiliados, y también esto es una promoción para ayudarlos a ellos, sino que desgraciadamente vienen vivales y a los mexicanos les quitan su tierra, a los mexicanos no les dan trabajo, a los mexicanos nos tienen peor y muertos de hambre. No nos apoyan en eso, y todo lo que es el apoyo al mexicano no se da a empresas extranjeras, se da a otro tipo de personas, o se vende el terreno, se venden los terrenos a la gente y hacen ellos negocios, grandes franquicias, explotan nuestra agua, nuestros bosques. Incluso ni siquiera piden permiso ni cuentan con permisos. Eso sí se tendría que regular para que realmente regrese la riqueza a nuestro país. Porque por un lado presumen los presidentes que tenemos grandes riquezas, tanto naturales, ¿no?, como de capital humano. Dice, pero por otro lado los venden y los regalan, o los hacen convenios por más de 100 años donde el mexicano no se beneficia de eso. Nada más los que se benefician son ellos, sus familiares, y el pueblo mexicano no, para nada, ¿no? Y dice, paro de maquilas en 15 días, dice, afecta a la industria automotriz. Arrancan programas educativo y cultural, sueñan centroamericanos obtener un trabajo en los Estados Unidos. También dice, los Grammys, el cantante de Nothing Break Like a Heart regresará también. Y Bruno Marioni es presentado como técnico de Pumas, azota un tornado a Cuba, al menos hay 172 heridos. Anthony Davis, delantero de los Pelicans, pide su traspaso, y reanudan búsqueda de Emilio Sala, brindan asesoría legal a grupos vulnerables, balean a una familia en una taquería en Tláhuac, vean nada más qué situación. También dice, la huella de Anton Chekhov, y nuevo feminicidio en el Estado de México, ya suman 2 en lo que va del año. Justifica el INE contrato para comidas de funcionarios. Y bueno, también Theresa May va por segundo round ante Parlamento, y suman 12 los muertos por enfrentamiento en Chilapa, Guerrero. Pemex tendrá beneficio fiscal para la producción. Elecciones golpearon al sector de la construcción, pelean Gobernación y Aureoles por pago a la CENTE. Suman 4 muertos y 195 heridos por el tornado en Cuba. Urge cúpula empresarial a resolver el bloqueo de la CENTE en Michoacán. Captan a mujer que robó a bebé en la Ciudad de México, dijo a la madre que la regalaría en una carriola. Y envían nuevos comandos para contactar a un robot Opportunity en Marte. También tenemos, bueno, que esto es lo que nos dice 24 horas. Vamos a ver qué es lo que nos dice dice Protección Civil de Puebla, que es el que nos informa sobre el Popocatépetl. Ya les comenté que ayer hubo un sismo de 5.8, que ya después lo ajustaron a 5.1. Eso no es, hay que tener ya también, empezar a tener sus dudas. La gente ya está dudando de que realmente estén dando las notificaciones como son. Ojalá que sean muy profesionales en esto. Y dice, una cosa no es, yo creo que no por decir la verdad vamos a alarmar a la gente.
Eso sí, tenemos que hacer también nosotros de alguna forma coherentes, o tenemos que hacernos una terapia para realmente aceptar que está sucediendo esto, ¿no? Pero no se tiene por qué ocultar la verdad. Modelos de dispersión de partículas, HISPLAI dice, indica que la ceniza, en caso de emisiones del volcán, podría dirigirse hacia Xochimilco, Huejotzingo, Chihuatzinzongo, El Verde, Texmelucan, Tlalancaleca, Tlahualpan. También, bueno, pues el día de ayer se reportó 81 exhalaciones, 18 minutos de tremor armónico de baja amplitud, 2 sismos, 0 explosiones. La alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Protección Civil de Puebla. Usted puede consultarlo, tal cual estoy dando un retweet para que usted lo tenga en @tere_midelega. Usted no pierda esta información. Y vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico, el Servicio Sismológico Nacional. Dice, hoy nos informa sobre este sismo que hubo el día de ayer. Que tenemos que estar al pendientes, en verdad. No es alarmarse, no es hacer alarmistas, simplemente es pues notificar lo que hay. Usted decidirá si esto pues es óptimo, si esto usted lo de alguna forma lo toma en cuenta. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? A veces dicen, es que no nos dijeron a tiempo, y siempre lo que dicen la gente cuando hay un desastre natural o cuando hay una situación es que lo sabían y no nos dieron la información oportuna. Y cuando se los dan o se les da, dice la gente, ay, es que nos están alarmando. ¿No? O sea, somos muy contradictorios. Tenemos que tener una cultura para saber aceptar la información, también para saber aceptar, como dicen, la realidad. Y bueno, pues en esta situación hay que ser muy, muy concretos. Por ejemplo, no pueden negar aquí la información el Servicio Sismológico Nacional cuando en otros, como Skylar, Alert, otras plataformas, incluso en Estados Unidos, se está emitiendo que hay sismos en México, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, Sismología Mundial. Están obligados a dar la información tal cual. Sismo de 5.6 con epicentro a 9 kilómetros al sur de la ciudad de Ixtepec, esto en Oaxaca. También se ajustó a un 5.1. Esto también 13 kilómetros al poniente de la Ciudad de México hubo 2. Está manejando que hubo 2 en Ixtepec, Oaxaca, y esto es preocupante también. Lo estoy retuiteando porque bueno, ya casi llega a 6. Recuerden que si llega a 6 aquí es seguro. 5.6 grados de magnitud en epicentro de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, ¿no? Esto es lo que nos informa el Servicio Sismológico Nacional el día de hoy. Y bueno, por lo pronto, mi nombre es Teresa Salazar, pásasela muy muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Vámonos con la mañanera de AMLO. Son las 7 de la mañana en punto. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.